Hola, ¿qué tal? Yo soy poderoso, sensual, y el día de hoy traigo para todos ustedes el manga de los 4 migrantes. Un manga que no es un manga, y un manga firmado por un japonés que se llama Henry. ¡Comenzamos! Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a este su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual, bienvenidos. Hoy voy a hablar de un cómic muy especial, pero realmente cuando pensamos en cómics, siempre o la mayoría de las veces viene a nuestra mente imágenes de superhéroes. El cómic está relacionado muy fuertemente, muy ligado al cómic de superhéroes. Y no está mal, sin duda los superhéroes son una fuente vasta de entretenimiento que nos han hecho emocionarnos, que nos han hecho sentir que podemos hacer cosas maravillosas, y muchas veces también por los editores nos han decepcionado en sus historias. Pero bueno, es una gran puerta por la cual podemos entrar. Sin embargo, de superhéroes hay muchos canales y muchos muy buenos, y yo en este canal me intereso más por las diferentes caras más que hay del cómic. El cómic alternativo, el cómic que se llama manga, el banda de cine, de todos lados. Dependiendo del lugar en el que estés, también tiene su nombre, tiene su contenido, su manera. Y eso es lo que a mí me emociona, ¿no? Poder encontrar cómics de diferentes latitudes y poder ver cómo utilizan esa herramienta para contarnos sus historias. A veces es políticas, a veces son de humor, a veces son reflexivas, a veces son de entretenimiento. Y sin duda el cómic tiene una amalgama inmensa. Yo siento que dentro de estas ramas creativas, el cómic es el que está más ligado a la cotidianidad. El que si nosotros nos podemos hablar de diferentes cómics de diferentes lugares y diferentes tiempos, no solo nos entretenemos, sino también aprendemos de cómo era la cultura, la sociedad en ese momento. Si ahorita en nuestro momento está de moda fumar marihuana, de inmediato, de alguna u otra manera, vamos a ver un personaje que absorbe esas tendencias, esa moda, y se refleja en una historia. Dependiendo de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, eso va permeando muy directamente en el cómic, ¿no? Cosa que no pasa mucho en otras ramas, por diferentes circunstancias. El cómic es un medio que permite que todo pueda entrar, y que cuando tiene buenas historias nos sorprende de manera increíble. Vamos a comenzar a hablar de este manga, y como siempre empezamos hablando del autor. Henry Yoshitaka Kiyama fue un artista japonés que nació en 1885 en Japón, y que a la edad de 19 años viajó junto con unos amigos a Estados Unidos para aprender las técnicas de los maestros de la pintura americana de esa época. Aquí un poco de historia. El imperio japonés abre sus puertas al mundo en 1853, después de más de 2 siglos de estar aislados del mundo, en una actitud de conservar sus creencias, pero por diferentes motivos se ven obligados a abrir sus fronteras y conocer e integrarse hacia el mundo. Y cuando hacen eso, lo que buscan es ser mejores, ¿no? Ser los mejores para progresar lo antes posible, y ven en Estados Unidos el modelo a seguir, y sin duda van y empiezan a migrar hacia ese país. Mucha gente en ese momento empieza a aceptarlos. Estados Unidos es un país de ciclos, y en algunas ocasiones los japoneses están arriba, otras veces están abajo, y pasa con todas las razas, ¿no? Con todas las minorías que están en Estados Unidos, siempre hay ciclos en donde son bien aceptados y luego son rechazados. Bueno, pues para 1853 evidentemente eran la novedad, y sin duda eran con los brazos abiertos recibidos en Estados Unidos. Pasados los años ya era demasiada la afluencia, no solo de japoneses, sino de chinos, y esto de alguna manera saturó, bombardeó, y estaba ya sobrepasando los niveles en que Estados Unidos podía recibir gente, y comienza a legislar, ¿no? Comienza a legislar con el fin de limitar el acceso a estos asiáticos. Bueno, Japón siempre ha tratado de diferenciarse de los chinos, pero en Estados Unidos, ojos rasgados, son todos iguales, y
pues estas leyes también los afectan a ellos. Y justo en esta época, en este momento tan de crepitar político y de movimientos de grupos que migraban, es que este autor, Henry Yoshitaka Kiyama, viaja con sus amigos a Estados Unidos en 1909, y son 4 personas las que buscan el éxito, ¿no? Bueno, voy a tener aquí unas notitas para tratar de dar los mejores datos. El 9 de enero de 1885, en Japón, nace Henry Yoshitaka Kiyama. Originalmente su nombre es Yoshitaka Kiyama. El Henry se lo puso después, una vez que viajó a Estados Unidos. Fallece en 1951 en Japón. Como comentaba, él es estudiante de arte, y llegando a San Francisco entra a el Instituto de Artes de San Francisco, y por sus logros, por su trabajo, logra una beca para asistir a la Escuela de Artes y Lenguas en Nueva York. Aquí en el manga trae una parte de imágenes de él. Aquí tenemos al autor. En la parte de arriba tenemos lo que es una clase de dibujo, ¿no? Y aquí tiene imágenes de su obra. Bueno, como comentaba, su objetivo era aprender de los maestros y regresar a Japón. Tuvo varias exposiciones, ganó algunos premios, y como dato curioso, en 1927 regresa a Japón en una primera vuelta, dura 4 años fuera, regresa nuevamente, dura otra temporada y finalmente regresa a Japón para fungir como maestro de artes. Bueno, en esta parte que se va la primera vez de Estados Unidos a Japón, ya tiene 42 años y es en 1927, y justo en este momento es donde él imprime su cómic, ¿no? Pero más adelante vamos a ahondar un poco más en esto. Bueno, este manga que aquí tenemos, ¿cómo se puede decir? Fue rescatado porque había sido impreso y se había quedado en el olvido, pero una persona, un estudioso del manga, es quien trae a flote y permite que este cómic esté ahora circulando nuevamente. No ahora propiamente, aquí un poco de su historia. Frederick Schultz es un escritor, traductor e intérprete americano, el cual introdujo el manga en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo la obra de Osamu Tezuka. Él es el encargado de ir metiendo la obra de Tezuka a el mundo del cómic en Estados Unidos. Y él ha realizado algunos libros, entre ellos está Manga Manga, The World of Japanese Comics, y otro más, Dreamland Japan, escritores modernos del manga, ¿no? Entonces, ha hecho más obras, más estudios, más textos, pero esos son como sus libros más importantes. Y él es el que en 1980, al estar recabando información para hacer uno de estos libros, se cruza con ¿no? El manga de los 4 inmigrantes, originalmente el manga de los 4 estudiantes. Y bueno, lo toma como un elemento más, hace su libro, hace una pequeña nota de él y continúa. Posteriormente, varios años después, en 1997, en 1980 estaba haciendo él ese trabajo. En el 97 presta atención, haciendo una revisión, presta atención a este trabajo y se da cuenta de que no fue valorado en su momento, que él no lo valoró, y que comienza a investigar más de él, ¿no? Comienza a indagar más sobre el autor. Se da cuenta que empieza a buscarlo por todas las librerías de Estados Unidos, por todos los acervos, y nadie tiene nada. Solo una institución en Washington, D.C. Tiene un folleto que habla sobre la obra de este autor. No comentan nada del cómic, solo hablan de que fue un pintor. Entonces él pues va hacia esta universidad, la biblioteca de esta universidad, y llegando a ella dice: mira, pues sí está registrado, sí lo tenemos en línea, pero físicamente no está, lo movieron, no sabemos nada. Lo único que él se entera es que es de un museo de Japón. Entonces él comienza a hacer llamadas, a buscar, a indagar, y descubre que ese museo continúa activo
y que pues logra hacer contacto con los directivos de esta institución. Y ahí le explican que en efecto sí existe esta persona, que ellos tienen bastante obra y acervo de él, y él pregunta, oye, ¿hizo algo de cómic? ¿Tienes algo de cómic? Y dicen, sí, tenemos aquí los originales de una historia. Pues él se queda así impactado, ¿no? No lo piensa más y de inmediato se va a Japón, y una vez llegando a la institución comienza él a preguntar, a indagar, a tratar de tener toda la información posible de este autor. Logra ver los originales y sin lugar a dudas se enamora, ¿no? Entonces le dice, mira, la verdad, pues si quieres todavía más información, a unos minutos de aquí vive su hija y bueno, sin duda ellos te van a ayudar más, ¿no? Pues la fortuna es grande y sin pensarlo también va allá con los familiares y la hija los recibe. Él explica que quiere retomar el cómic, que quiere reeditarlo, sacarlo a la luz, y pues ella, muy gustosa, pues abre las puertas de su casa y le muestra todo el acervo, ¿no? Estas fotografías que acabo de mostrar son parte de este acervo que ella les dio, ¿no? Tenemos también una foto de él, lo que parece ser una de las primeras fotos a su llegada a Estados Unidos. Y bueno, él con esa información logra tener una visión más grande del autor, más grande de lo que fue el momento histórico y cómo se fue él y toda su vida, y entender más el contenido de este cómic, ¿no? Pues sin lugar a dudas una historia muy muy padre la que rodea este manga. Decir que por ejemplo a raíz de esto en el 98 se logra editar el manga, su edición americana, y varios años después se hace esto un musical en algún lugar de Estados Unidos. Se crea un musical de 25 minutos con la síntesis de esta aventura, ¿no? Entonces, bueno, pues después de esto se hace un pequeño boom, ¿no? de este autor, y si hoy pones en Google Henry Yoshitaka Akiyama, pues vas a encontrar ya bastante información de él, ¿no? Y eso es muy bueno, y eso es lo que a mí me gusta mucho de estas historias. Como comentaba al principio, este tipo de historias me fascinan porque no solo es entretenerte, sino te llevan a otras cosas y entender otros momentos históricos y otros momentos de las diferentes personas que han cruzado este planeta, ¿no? Y bueno, un poco ya en datos técnicos, el manga Jonin Shosei fue impreso el 25 de enero de 1931 y distribuido en marzo del mismo año, ¿no? Hay que mover, que se me movió un poco la cámara. Ok. Originalmente su nombre fue El manga de los 4 estudiantes. Estaba en un formato tapa dura, empastado, y tenía esta ilustración al centro, ¿no? Un poco más grande. Después llega, ya con la investigación de Frederick Scholz, en 1998, una edición en inglés que se llamó The Four Immigrants Manga, y además traía como abajo un pequeño texto más, que traducido sería Una experiencia japonesa en San Francisco de 1904 a 1924, y que este mismo título, obviamente ya en español, El manga de los 4 inmigrantes, está en esta edición del 2015 de El Nadir. Es una edición tapa blanda con solapas y sus interiores en blanco y negro, ¿no? Y lo padre de esta edición es que te trae toda esta historia desglosado, que es la introducción de Frederick. Aquí viene toda la información y sobre todo viene ya, así era la tapa original, con un color marrón, y esto en sepia, y tal cual así comienza el libro, ¿no? Entonces ya lo abríamos y venían unas pequeñas ilustraciones con algunos comentarios de personas importantes de esa época, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno que es Shunchuro, que fue un crítico y un escritor que aquí participa, pero que también en su momento le puso unas críticas a este trabajo, ¿no? Bueno, aquí también un poco de historia. Cabe decir que a principios de los años 20 habían ya recopilaciones de tiras cómicas y que se vendían ya en formato libro. En los 30, ya nace el comic book, pero también es un recopilado de estas tiras, ¿no? Ya adaptado en este nuevo formato. Y es hasta 1935 donde nace, digamos, el primer cómic ya recopilado,
pero de historias originales, ¿no? Esto es el New Phone Comics 1935, que de aquí salieron muchas personajes importantísimos de la cultura que hoy todavía conocemos, ¿no? También decir que Henry Kiyama se influenció de George McManus en lo que es el tipo de dibujo, ¿no? Y que también desde 1902 lo que es la tira cómica llegó a Japón. Como decía, habían varias personas que llegaron a Estados Unidos para aprender, para empaparse de su cultura, de la manera de hacer negocios, regresar a Japón y allá romperla, ¿no? De alguna manera, es lo que hizo también, un poco paréntesis, Quinterno cuando trabajó con Disney, y después regresó lo que ya estaban haciendo Patoruzú. Entonces es un poco aprender las maneras, la forma, cómo se hace, llegar a su país y romperla, ¿no? Entonces los japoneses hacían eso. Había muchos japoneses que también se quedaban, se asentaban y hacían familias muy grandes, y que de todos modos también hacían negocios y pues fortunas. Pero básicamente el objetivo al principio de todos era ir a aprender y regresar, lo cual hace muy interesante esto. Y bueno, ya entrando más a lo que es el manga, aquí son 4 personajes. Este que está aquí es Henry, es nuestro pintor. Este es Frank, que es su nombre es Sakuji Hida, y él lo que él quería en Estados Unidos es aprender los negocios, cómo el americano hacía negocios, ¿no? Tenemos a Charlie, que él quería analizar la sociedad, él quería ver cómo hacía la política, cómo se movían ellos y de qué manera se organizaban socialmente, ¿no? Y tenemos aquí a Fred, que quería ser un granjero, ¿no? Fred es Kichiko Kato. Entonces, bueno, también ellos eran muy conscientes de que entraban en un nuevo mundo, y ellos mismos se cambiaban los nombres para de entrada hacer más ameno la comunicación con los americanos, ¿no? Entonces también ese es un elemento de por qué pues, se pusieron este nombre, y por eso decía que era un japonés que se llama Henry, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver acá también? Pues vamos a ver de alguna manera un tipo de tira cómica normal. Yo creo que lo que lo hace especial esto es el contenido. En esta época, como decía, en los 20s, 30s, que era el boom de la tira cómica, ya se tenía una fórmula, una manera de crear. Y este mismo personaje que yo les digo, que se llama Sakuro, a ver, vamos a ver, Chunchuro, él era muy crítico, él era ¿cómo se puede decir? Un crítico del periódico japonés que circulaba ya en San Francisco, y cuando vio la obra de él, le gustó, pero también la criticó. Como decía, en 1927, Kiyama parte a Japón, pero antes de irse se hace una especie de retrospectiva de su trabajo, en donde combina pintura, ejercicios de dibujo y las páginas de este cómic. Ahí es donde la gente empieza a verlo y se interesa mucho por esto, y es de sus mejores exposiciones. Y ahí es donde Chunchuro también comienza a ver el trabajo y empieza de alguna manera a criticarlo, ¿no? Originalmente, al final de cuentas, este es, yo creo que, los primeros trabajos de autoedición que se pueden catalogar, y de las primeras novelas gráficas, porque es una historia que te va contando un anecdotario de todos los personajes. También decir que no nada más es la vida de Henry, sino que es él y sus compañeros, y casi más es Frank, donde se ve qué es lo que va pasando, y de algún modo va serializando, de alguna manera va una continuidad de anécdotas, ¿no? Sí, va cronológico desde que llegaron y cómo van creciendo y cómo se van desarrollando y cómo van conociendo personas y cómo van, pues algunos formando familia, ¿no? Entonces, esto originario él lo quería editar en el diario japonés, pero no llegó a ningún término y no lo pudo hacer. Entonces él creó 52 cartones que corresponden a las 52 semanas, y que estaba pensado así, pero como no logró hacerlo, pues él no se quedó con las ganas, los recopiló y lo hizo en un solo álbum, ¿no? Y eso es un poco lo que le criticaban, que pues en esa época la tira cómica era un chiste así, gag y ya, ¿no? No tenía que contarte como más, no tenía que profundizar en otras cosas. Y eso es lo que lo hace interesante, ¿no? En el formato tira cómica te cuenta también ciertas cosas con un humor
ácido, un humor negro, un humor sarcástico. Algunos sí son más como reflexivos, ¿no? Hay uno que se llama La muerte de papá y sin duda es como más crudo, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas importantes. También decir que originalmente era bilingüe, ya que Kiyama usó a todos sus personajes. Y bueno, vamos aquí a ver esta página que selección. Aquí vamos a ver también lo que es un japonés, una americana, un chino, ¿no? Entonces, cada uno tiene una forma de hablar diferente. Cuando se habla en inglés, para diferenciarlo aquí, usaba mayúsculas. Cuando los japoneses hablan entre ellos, son minúsculas, van a entender que están hablando en su idioma original. Y cuando hablan los chinos, aplican este tipo de lectura, decir, yo no sabe nada, ¿qué pasó? ¿Cómo está usted? Yo trabajar, yo reparar, solo sillas, no hacen más. Entonces usan eso, ¿no? Eso es importante porque aquí el autor quería representar también, de algún modo, la igualdad entre estos dos, ¿no? Sí soy japonés, pero puedo ser igual a ti, pero tú chino no. Tú chino sí sigues siendo pues vestido igual, ¿no? Con tus mismas tradiciones y con una actitud cerrada, ¿no? Entonces es un poco también marcar que el autor tenía esa ideología porque era lo que permeaba en su comunidad, ¿no? En esta historia está muy padre porque aquí vienen estos dos, que es Frank y Charlie, y al final son estudiantes y hay vacaciones, y en las vacaciones le dice, vámonos de pizca, vamos a California para trabajar en la tierra. Él le dice a la patrona, ¿sabe qué? Me voy a ir y bueno, pues gracias. Y ella le dice, pues no puedes hacerme eso, ¿no? Porque yo necesito gente que me esté ayudando aquí. Y dice, pues no se preocupe, vaya a la agencia y ahí hay muchos japoneses que le van a ayudar. Entonces ella sale a la ventana, ve uno y dice, hey, tú, japonés. Y él dice, yo reparo sillas. ¿No te quieres ganar unos pesos? Yo solo reparo sillas, no molestar. Y se va, ¿no? Entonces ella se enoja y sale a buscar. Y dice, a ver, tú te quieres ganar unos pesos limpiando mi vajilla. Y dice, yo no soy japonés, si quiere vaya allá. Y señala a ¿no? Y le dice, Charlie, Juan, lo que sea. Y él va, ¿no? Y dice, dígame señora, ¿la puedo ayudar en algo? Y le dice, ¿te quieres ganar unos cuantos pesos lavando mi vajilla? Y le dice, oiga, ¿qué le pasa? Yo soy embajador de Japón. Y dice, como sea, tienes cara de lavador chino. Y se va, ¿no? Entonces ahí lo deja tirado, ¿no? Entonces, pues son este tipo de historias que vamos a presenciar aquí. Y bueno, es una gran historia. Se disfruta mucho la lectura, a pesar de que ha pasado tantos años. Sin duda el tema de los migrantes, el tema de Estados Unidos, seguirá siendo vigente. Y esa es una manera también de entender pues la actitud americana, ¿no? La actitud del imperio. Y platicaba con Agnar, pues que siempre ha estado Estados Unidos como punta, ¿no? Como listón alto, y eso hace también que ellos se vean como Estados Unidos y el mundo, y pues muchos quieran entrar al sueño americano, ¿no? Entonces esto también es una forma de pensar qué es el sueño americano: ir a aprender y traer el conocimiento, o ir y armarla y romperla allá, ¿no? Y llenarte de dólares. Es interesante en ese sentido. Por eso digo que estas lecturas a mí me gustan mucho, porque te dejan más, ¿no? Que solo entretenimiento. Es muy divertido, pero pues te da mucha información y mucho en qué pensar, ¿no? Pues sin duda hay muchos datos más que se pueden hablar de este manga. Yo los invito a que lo busquen, a que se hagan de él y ustedes también descubran estas cosas. Estoy seguro que ahorita que me despida va a haber algo que yo diga, me faltó decir, pero bueno, también es bueno no decirlo para que ustedes mismos lo vayan descubriendo, ¿no? Yo hasta aquí llego, muchas gracias por acompañarme. Si llegaron al final de este episodio, muchísimas gracias. Los invito a que le den like, a que compartan. Y pues si tienen algún comentario que decir, háganlo abajo. Me gusta mucho poder platicar con ustedes y cambiar información. Los invito también a que se suscriban, le den like y estén pendientes de las redes sociales. En Facebook como Poderoso Cómic Sensual y en Instagram solo como Poderoso Sensual. Yo hasta aquí llego con este cómic, Henry Yoshitaka Kiyama, de Nadir 2015. Adiós.